Hola chicas y chicos, en este vídeo os voy a explicar cómo realizar historias increíbles. Al final del mismo vais a ser capaces de cada uno de vosotros y de vosotras redactar e ilustrar una historia increíble, irrepetible y única, la vuestra. Pero antes de comenzar a escribir en esta historia, vamos a recordar qué son los textos narrativos. Narrativo viene de la palabra narración, del verbo narrar. Narrar es contar hechos. Con lo cual, lo que nosotros queremos a la hora de redactar historias o a la hora de redactar un texto narrativo es contar una historia o, por ejemplo, un cuento, cuando son las historias pequeñas, un relato, sea una historia de una envergadura o de un tamaño mayor, etc. Podemos hacer tantas cosas como queramos, inclusive un cómic. Se trata de una historia que va acompañada o que lo que principalmente predomina son los dibujos, en ese caso las viñetas. Pues bien, los textos narrativos pretenden siempre contar historias, sucesos, relatos, etc. ¿Qué tienen de especial o qué tenemos que saber para escribir un texto narrativo? Pues, por ejemplo, qué estructura, qué partes poseen este tipo de cuentos o de textos. Se trata de tres partes muy sencillas, en las que todas las historias que vosotros les contáis a los amigos, a la familia, siempre van a poseer esas tres partes. Son indispensables para crear un buen texto narrativo. Comenzamos a verlas. ¿Cómo empieza? Parte 1. ¿Cómo empieza nuestra historia? A esta parte también se le conoce como marco. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta parte de nuestra historia? Lo siguiente. Habrá que señalar el lugar donde están ocurriendo todos los hechos que nos vamos a inventar. Habrá que indicar también, por ejemplo, cuándo, en qué época sucede, pero sobre todo, los personajes que intervienen en nuestra historia que vamos a crear. Esa es una de las cosas más importantes. Hablar de los personajes. También del lugar, ¿verdad? Y del tiempo. Una vez que detallemos, describamos y comenzamos a escribir de qué se trata nuestra historia, habremos terminado la primera parte. ¿Cómo empieza? Esto es muy sencillo, chicos. Segunda de las partes. Se trata de la parte más extensa y en la que van a suceder todas las cosas. Cualquier cosa que a vosotros se os ocurra, se os pase por la cabeza, sea interesante, la metemos aquí, en la segunda parte. ¿Qué ocurre? Como digo, esta es la parte principal para que vuestro texto narrativo sea magnífico. Contar
sucesos. 1, 2, 3, los que vosotros queráis. Pero que vayan sucediendo cosas, que de eso se trata. De que quien lo lea, lo leamos, nos deleitemos, estemos enganchados a vuestra creación, a lo que vosotros hayáis inventado. Contar sucesos. Repito, cuanto mejores, más increíbles sean todo lo que contáis, mejor será vuestro texto narrativo, ¿vale? Así que aquí, a darle al coco y a pensar en mejores historias posibles. Una vez que hemos contado toda nuestra historia, van pasando todos los sucesos, bla bla bla, bla bla bla, llega el momento final. ¿Y qué pasa en los momentos finales? Pues lo siguiente. Parte tercera, ¿cómo termina? A esta parte también se le conoce como desenlace. Y no me quiero olvidar del nombre de esta parte, de la segunda parte, ¿qué ocurre? Que era el nudo, que antes no lo había dicho. Bien, seguimos en el desenlace. En el caso de desenlace, toca ir terminando, como aquí pone, terminando la historia. Pues bien, después de que hayamos explicado sucesos impresionantes, increíbles, maravillosos, lo que tenéis que hacer para que ya vuestro cuento sea excelente es pensar en un final interesantísimo, inesperado, que nadie sea capaz de adivinar que eso iba a suceder. Con lo cual, una vez que los lectores, como yo en este caso, lo leamos, nos quedamos impresionados al ver la maravilla de obra, de cuento o de historia que habéis creado, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar, tenéis que pensar de verdad un final impresionante, inesperado. Original. Y, en cuanto a los finales, las historias pueden acabar bien o pueden acabar mal. Da lo mismo. Bien o mal, da lo mismo. El caso es que nuestro final sea original, que nadie se lo espere, y esto es lo que al final nuestro cuento va a ser un cuento excelente. Pues bien, chicos, aquí tenemos la receta para crear textos narrativos muy buenos. Vamos a recordar las tres partes. Primera parte, el marco. Cómo empieza nuestra historia, donde vamos a hablar de la época y del lugar, y sobre todo vamos a enseñar a describir quiénes son los personajes a los que les van a suceder todos estos hechos y a los que luego van a tener un final. Segunda parte, el nudo. Digamos que sería la parte más extensa, donde van a ocurrir la mayoría de los hechos. Y como he dicho antes, cuanto más impresionantes sean los hechos, que no sean nada aburridos, interesantes, el lector siempre quedará atrapado al seguir leyendo vuestra lectura, ¿vale? Entonces, la segunda parte es el lugar donde ocurren los hechos, los sucesos. Y para terminar, la tercera parte, que es la que se denomina como desenlace, aquí escribiréis cómo termina vuestra historia. Y para que sea una historia magnífica, deberá terminar con un final original, que nadie se espere. Esto va a dar lugar a que creéis un texto de lujo. Y una vez que termináis, chicos, lo que tenéis que hacer es acompañar vuestra creación de un buen dibujo. Al igual
que los libros que vosotros leéis os gusta que os lleven buenos dibujos, ¿verdad? Pues nosotros lo acompañamos en nuestra historia con una ilustración cuidada, detallada, como vosotros soléis hacer. Y ahora llegó el momento. Llega el momento de crear nuestra historia. En este caso, y como siempre hago en clase, hoy comienzo yo. Para ello, a mí me gusta mucho comenzar siempre con fórmulas que sean atractivas y que nos inciten a crear historias. Para el día de hoy he traído lo que se llama el cuento sobre. Se trata de un sobre en el que he pintado el dibujo de mi historia. Aquí he puesto el título y aquí dentro tengo la historia que voy a escribir. La historia, el cuento que os voy a contar. ¿Vale? Como este cuento, esta historia está dentro del sobre, pues esta actividad, digamos que se llamaría crear un texto narrativo llamado el cuento sobre. Y como ya he dicho hace poquito, comienza la cosa. Toca el momento de ponerse a pensar a ver qué va a ocurrir en nuestro cuento, en nuestra historia. En mi caso, yo ya tengo varias ideas pensadas en mi cabeza y voy a ir escribiendo cómo empezaría mi cuento, ¿de acuerdo? Pues adelante. Por ejemplo, en una ciudad africana, en el país de Nigeria, y sigo inventando, la gente era muy humilde. Era gente que estaba entre el umbral de la pobreza y la normalidad, digamos. Tenían que trabajar día a día para comer y para comprar o para vivir con lo justo. No eran para nada gente acomodada. Pues bien, todo eso yo tendría que ir escribiéndolo. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que yo estoy explicando un poquito en dónde está sucediendo la historia. Así que, en una ciudad africana, en el país de Nigeria, la gente, la población, era muy humilde. Punto. Y continúo. Como he dicho antes, la gente se dedicaba a no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, se dedicaban a los trabajos más primarios que existen en cualquier país, como son la agricultura, la ganadería, la pesca, ya que estamos hablando de que era una ciudad de costa. También se dedicaban al comercio, a la venta de cosas, etc. Se trata de trabajos muy básicos, muy esenciales, que hay en cualquier pueblecito o ciudad. De eso vivía toda la gente. A pesar de que pasaban muchísimas horas en el trabajo, la gente
era pobre, era humilde, pero sobre todo era muy feliz. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la vida la realizaban en la calle. Allí jugaban, hablaban, charlaban, intercambiaban cosas, cantaban, etc. Tenían una vida muy entretenida. Pues bien, todo eso vosotros deberíais ir contándolo. Cada vez que pongáis una frase se dedicaban a esto, punto. La vida era entretenida porque hacían esto y lo otro, punto. Ir poniendo puntos, porque es muy necesario ir haciendo pausas. Continuamos. Y ahora ya, que estamos en la primera parte, en cómo empezamos, voy a meter a los personajes principales, que son Noah y Ali. Pues bien, en esta ciudad vivían Noah y Ali. Y ahora los describimos un poquito. Noah y Ali eran dos hermanos de 12 años. Ellos vivían en una familia de un papá y una mamá que se dedicaban al comercio o al negocio de una ferretería. Se pasaban todo el día entrando y saliendo de la tienda, montando y desmontando objetos, máquinas, piezas, etc. Ese era su mayor entretenimiento, el de Noah y el de Ali. ¿Veis, chicos? Se trata de ir describiendo qué le ocurre a la gente, cómo son, etc. Continúo mi historia. Ya, por ejemplo, estaría entrando en la segunda parte, en el nudo. ¿Y cuál era la segunda parte? ¿Qué cosas ocurren? Pues venga, empezamos. La vida de Noah y Ali era como la de cualquier otro niño. Entonces aquí, punto y aparte, porque vamos a empezar, digamos, hemos avanzado mucho más en nuestra historia, pues ponemos un punto y aparte. La vida de Noah y Ali era muy corriente, es decir, muy normal, muy corriente, coma. Y aquí hago una aclaración, como la de muchos otros niños, por ejemplo, vosotros. Punto. Y sigo. Por eso es punto y seguido. Un día en la vida de Noah y de Ali era como el siguiente. Se levantaban a las 8 de la mañana. Se vestían, desayunaban, se duchaban, se aseaban, lo que sea. Y a las 8:30 cogían sus bicicletas y se iban al colegio. Allí pasaban parte de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pues todo eso vamos contando y nos paramos. Y voy a escribir algo para que vayáis viendo cómo se va redactando nuestra historia. Allí pasaban parte de la mañana. Hasta las 1 de la tarde. Punto y seguido. El colegio terminaba a la 1 y ellos volvían a coger sus bicicletas y acompañados de todos sus amigos volvían hasta sus casas, hasta sus barrios. Durante el trayecto, y aquí nos lo vamos inventando, cosas que vayan sucediendo, porque estamos en la segunda parte. Contar cosas. Pues bien, mientras el trayecto jugaban, cantaban, subían cuestas, hacían botes con las bicis, etc. Una vez que llegaban a casa, punto y seguido, ¿no? O punto y aparte si queremos diferenciar
el rato de la mañana con el rato en el que ya llegaban a su casa y allí almorzaban y descansaban un poquitín. Leían un ratito y como nunca tenían deberes, se pasaban otra vez toda la tarde en la calle. Y yo continúo escribiendo. Después de leer, ellos se pasaban toda la tarde en la calle. ¿Cómo? En la puerta de su ferretería. Y sigo contando qué hacían allí. Pues por ejemplo, podemos decir que no hay allí, se dedicaban a montar y a desmontar muchas bicis. Cogían piezas, objetos de chatarra, lo que fuera, y siempre estaban intentando montar o reparar sus bicis. También la de su amigo. Le hacían grandes favores a ellos y le reparaban su bici. Con esto, Noah y Ali eran muy felices. Mientras arreglaban la bici, cantaban canciones de su familia. Unas que habían pasado boca a boca de sus abuelos, a sus padres y a los hijos. Y ya esto se trata de ir imaginando cosas, ¿vale? Esto es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Ir imaginando. Continúo. Le voy a echar un vistazo a ver cómo sigue la historia. Bien. Después de mucho tiempo, Noah y Ali tenían entre manos, o en vez de utilizar la palabra después, que ya la he puesto aquí, utilizo otro conector. Pasado o pasados unos años, por ejemplo, un par de años, los chicos habían inventado una pieza muy novedosa para una bicicleta. Coma. O punto y seguido, lo que queráis. Y ahora toca el momento de describir un poquito en qué consistía esa pieza. Y en vez de escribirla, yo os la vais contando. La pieza consistía en una serie de mecanismos o de ruedas dentadas, juntas todas ellas, que conseguían cambiar la cadena desde una rueda dentada hasta otra, para que con mucha facilidad de nuestras piernas aumentase la velocidad o fuese más fácil pedalear. Era un mecanismo algo muy inusual en aquellos tiempos. Ellos lo probaron en su bicicleta, aunque tuvieron muchísimos problemillas, ya que no les encajaba bien dentro de la bicicleta, a veces les molestaba e incluso costaba cambiar de un engranaje a otro. ¿Entendéis, verdad? Se trata de ir inventando. Punto y aparte. Más tarde, utilizo conectores. Los hermanos consiguieron
perfeccionar su invento y pudieron adaptarlo a la perfección en sus bicicletas. Lo probaron día tras día. Todos los días que iban al cole lo probaban, por las tardes lo probaban. ¿Y qué sucedía? Pues que con este invento les permitía correr muy rápido pedaleando igual que antes. O por ejemplo, les permitía subir cuestas muy inclinadas y con mucha dificultad de una forma muy suave, solamente pasando la cadena de una rueda dentada a otra, de un disco o de un plato a otro, de un piñón al siguiente. A ese invento lo llamaron, y aquí seguimos inventando, lo llamaron el potenciador, que servía para regular la potencia de su bicicleta. Como eran chicos muy buenos, también les regalaron a su amigo este invento, pero eso sí, no de forma rápida, sino cuando encontraron las piezas, rebuscaron, adaptaron, fueron a la chatarra, etc. Porque esa es la vida de esta gente en Nigeria, una vida muy humilde. ¿Os dais cuenta cómo ya va tomando forma y ya se trata de un cuento, de una historia bastante, digamos, bastante buena, bastante que tiene cuerpo? Por eso se trata de ir siguiendo la historia y de ir imaginando cosas. Vamos a ver. Sigo inventando. Ya voy a llegar a la parte final, al cómo termina nuestra historia. ¿Vale? Aquí ya terminarían todos los sucesos de nuestra historia. Y ahora ya vamos al momento final. Este momento, como he dicho antes, tiene que ser original, inesperado, para que así vosotros, que sois los lectores, os quedéis entusiasmados o deleitados con la historia que yo he creado. Pues bien, toca pensar. Yo, mientras borro la pizarra, voy a ir pensando en 4 ideas y las vamos a escribir. Sigo ya y vamos a ir terminando ya nuestra historia. Cuando estos dos niños tenían ya 16 años, cuando Noah y Ali tenían y como he dicho antes, se trata de buscar algo inesperado. ¿Qué le ocurre a estos niños? Les llegó una noticia de alguien muy importante. Aquí continuaría la historia y, como digo, les llegó una noticia de algo muy importante. En mi caso, del Ministerio de Industria de Nigeria. Ojo, desde el gobierno de su país. ¿En qué consistía esa noticia? Pues bien, resulta que el ministro de Industria iba a viajar hasta sus casas para obsequiarles con el premio a los inventores del año en Nigeria.
Además, ese premio iba acompañado de poder registrar su invento bajo la marca de Noah y Ali, para que nadie se aprovechara de su invento. Y así ellos poder venderlo y explicarlo a todo el mundo. También le iban a dar una beca con dinero para que pudieran seguir sus estudios en el futuro en la Universidad de Ingeniería de Lagos, la capital de Nigeria. Fijaros cuántas noticias os estoy dando sobre mi historia. ¿Y qué pasó con ese premio y con esa marca? Pues que estos niños se hicieron un poquito más famosos y resulta que el equipo nacional de ciclismo de Nigeria les compró los potenciadores para incluirlos en sus bicicletas. Y los ciclistas nigerianos se convirtieron en unos grandes deportistas. Aquí seguiría nuestra historia. A estos ciclistas nigerianos tuvieron la suerte de poder competir en carreras tan importantes y legendarias como el Tour de Francia o la Vuelta a España. Y podría inventarme, e incluso sus ciclistas llegaron a ganar estos campeonatos. Por último, y ya voy a ir poniendo punto y final a nuestra magnífica historia, por último, Noah y Ali, cuando ya eran mayores de edad, fueron fichados por el equipo nacional de ciclismo, con lo que tuvieron la magnífica oportunidad de viajar a muchísimos lugares del planeta. Es decir, aquí fueron fichados como mecánicos por el equipo ciclista. Y como he dicho, pudieron viajar a numerosos lugares del planeta. De ese modo, conocieron el mundo y muchos de los países que ellos antes veían y estudiaban en mapas. Y ya para terminar, la vida de Noah y Ali siempre permaneció ligada a las bicicletas y al equipo nacional de ciclismo de Nigeria. Además, fueron muy reconocidos por su marca de el potenciómetro, la que tuvo numerosas ventas en todo el planeta. Ya la mayoría de las bicis, llevaban este sistema para poder ir de forma mucho más rápida y con una facilidad pasmosa. Y así termina la historia de dos chicos que desde la puerta de la ferretería de sus papás llegaron a conocer todo el mundo. Y fin.
aquí termina nuestra historia. Y mirad, chicos, una cosa de la historia, aparte de las faltas que podéis tener, o de las comas que falten de vez en cuando, de verdad, que lo más importante es lo que hayáis inventado. Además de lo más importante, es lo más difícil. Por eso, cuando lo hagáis, yo le daré el máximo valor. Y os lo agradeceré muchísimo. Fijaros cómo he ido haciendo esto. He ido pensando y escribiendo. Y fijaros dónde está mi historia. O dónde estaba. Aquí tengo un folio en blanco. No se trata de copiar historias, sino de que hacer trabajar a nuestro cerebro para que desde la nada seamos capaces de crear algo que no existía y que ahora va a ser único y creado por vosotros. Después lo vais a meter en un sobre, le hacéis un dibujo y no olvidéis ponerle el título. Yo le he puesto cómo algo tan pequeño puede llegar a ser tan grande. ¡Hasta luego!